Feliz Día de los Padres. Yo sé que ya se dijo, pero no podemos dejar de agradecer a Dios por la vida de esos hombres que han sido responsables y buscan de Dios y buscan siempre la voluntad de Dios para sus vidas y las de sus familias. Les honramos nuevamente. Un aplauso para todos los papás. ¡Qué bendición! Me dicen que tenemos casa completamente llena, así que vamos a pedirles un favor. Si hay un espacio en alguna de las filas, córranse hacia un extremo o hacia el otro para que queden a las orillas las sillas vacías, y así los sugieres pueden ir acomodando la gente que aún sigue llegando. Qué bendición que la casa de Dios esté llena en el Día de los Padres. Yo los aplaudo, yo les felicito, porque estamos impuestos a ver esto en el Día de las Madres, ¿verdad? Porque las mamás, los hijos dicen: mamá, ¿qué quieres para el Día de las Madres? Que vayas conmigo a la iglesia, cabezón, ¿sí? Y pues se llenan todo el día, cada año el Día de las Madres. Pero los hombres somos diferentes. ¿Qué quieres hacer, papá? Llévame a pescar, llévame de cacería, y a veces no llega la gente. Pero qué bueno que ustedes o ya celebraron al papá ayer o lo van a hacer más tarde, pero pusieron sus prioridades en orden y vinieron primero a la casa del Padre Celestial a darle gracias a Él por su fidelidad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Hermanos, sugieres, veo aquí unas sillas, dos aquí al frente, aquí en la segunda fila hay unas dos, aquí enfrente también, dicen reservados, pero si no llegaron, no llegaron, ¿sí? Ya los que están, y hay que acomodar a la gente que va llegando. Bien, vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Hoy vamos a poner en pausa nuestra serie. Estamos en medio de una serie llamada El Narrador, donde estamos hablando de las parábolas de Jesús. Pero hoy, por ser Día de los Padres, quiero traer un mensaje dirigido primordialmente a los varones, pero ustedes saben que la palabra de Dios nunca vuelve vacía en el corazón de todos, así que todos vamos a recibir algo el día de hoy. Y quiero hablarles específicamente o primordialmente a los varones. Deme un momento para también reconocer a todos los que nos ven en línea. Denles un aplauso, dígales gracias por acompañarnos a través de este medio. Gracias. Bien, voy a empezar con un pequeño cuento, un chiste, vaya, ¿sí? Acuéstate las mujeres, aguanten vara, mujeres, es el Día de los Padres. Se dice que Adán, sintiéndose solo en el Edén, le dijo a Dios un día: Señor, necesito una pareja que me ame y de verdad me quiera, que no tenga maldad. Dios bendiga a todos los cristianos que escuchan puro Marcos Witt. Y Dios le responde: mira, te voy a dar una pareja hermosa y elegante, amable y amorosa, cálida y atenta, obediente y sumisa, pero te va a costar un brazo y una pierna. Adán se quedó pensativo un momento y dijo: ¿y qué me das por una costilla? Y nacieron las mujeres. Amén. No se crea, es broma, es broma. Ahora vamos al relato bíblico, el verdadero, Génesis 2:19. Miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. ¿Los puso frente a quién? Al hombre. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Versículo 23. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Quiero llamar tu atención a un detalle muy importante en el pasaje. De hecho, aquí no vamos a enfocar el resto de nuestro tiempo juntos. Y es en la tarea
inicial, exclusiva, dada a Adán. La tarea de ponerle nombre a todas las cosas en la creación. Incluso antes de que Dios formara a Eva, Adán ya estaba nombrando todo. La misma Eva fue nombrada por Adán. Y el día de hoy, en este Día de los Padres, quiero hablarles a los varones acerca de el poder de nombrar. El poder de nombrar. Los nombres siempre tienen una historia. Algunos de ustedes ya conocen la historia de mi nombre, pero les doy un pequeño resumen. Mi papá nació un 30 de agosto, día de la Virgen Santa Rosa de Lima. En un hogar católico se acostumbraba en aquel entonces nombrar a los hijos de acuerdo al nombre o al día de la Virgen en que habían nacido. Entonces Santa Rosa de Lima, de allí vino el nombre Rosalío. Y luego ese nombre mi papá me lo heredó a mí. Ustedes me conocen como el pastor Chali, pero mi nombre verdadero es Rosalío. ¿Qué cosas? Mire, yo tengo 3 hermanos y una hermana, se llaman Abraham, Saraí, Isaac, Jacob y Rosalío. ¿Se imagina eso? Normalmente el querer el nombre del papá es el mayor. A mí me tocaba José, digo, si vamos con el linaje, José, el pastor Joseph, me hubieran dicho ustedes. Sí. Pero no, mi papá me puso Rosalío, sabiendo que yo era el último. Y a mí no me gustaba mi nombre. No se me hacía un nombre fácil de pronunciar, mucho menos aquí en Estados Unidos cuando yo estaba en la primaria, en la escuela elementary. Las maestras, Dios las bendiga a ustedes que son maestras, pero ustedes tienen un hábito diabólico cada primer día del año escolar. A ver, niños, pónganse de pie, díganos su nombre en voz alta y clara para que todo el mundo los conozca. Y decían los niños, me llamo Johnny, me llamo Jennifer, me llamo Sammy, me llamo Michael. Tú, mi hijo, Rosalío. Gracias, porque así igual que ustedes se burlaban los niños de mí también. Que Dios les pague. Y a mí no me gustaba mi nombre. Entonces yo, cada apodo que se me daba, yo lo adoptaba, yo abrazaba ese apodo que me daban. Yo tengo muchos apodos, algunos me decían el Junior, ¿sí? No Junior, el Junior, ¿sí? Porque el hijo de Rosalío, del pastor Rosalío, entonces muchos me decían Junior, unos me decían Chalío, igual que mi papá, otros me decían Chalíito, porque Chalío chiquito, ¿verdad? Mi mamá fue la que me puso Chali. Cuando yo estaba en la preparatoria, tuve un entrenador de baloncesto que me apodó Rosy. Eso es verdad, sí, y toda la escuela me conocía como Rosy. Caminaba yo los pasillos de la escuela y decían, ¡hey, Rosy! Volteamos yo y 2, 3 muchachas porque no sabíamos a quién se dirigían. Mi esposa me conoció Rosalío. Yo te voy a dejar Lío nada más, Lío. Y en el 2008 yo adopté todos esos nombres porque todos eran mejor que Rosalío. Y entonces en el 2008 yo grabé un disco musical. Eso es algo que muchos de ustedes no saben. Por allí en Spotify o en iTunes usted puede buscar Chali Martínez y créalo o no, ahí va a haber un disco mío, ¿sí? Y el sello disquero me llamó, escucharon un demo y dijeron, oye Chali, oye Rosalío, nos encanta mucho tu música y la manera en que escribes, queremos que el disco lo saques con nuestro sello. Dice, pero mano, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Tu nombre, mano. Sí. Y dije yo, no hay problema, yo tengo muchos apodos, me pueden poner Rosy, me pueden poner, y de todos los apodos, dijeron, no, pues vámonos con Chali. Y desde el 2008 para acá, es por eso que se me quedó ya Chali. A todo el mundo me conoce como Chali porque se promovió ese disco y ya de allí me quedé con Chali. Esa es la historia de mi nombre. Todo eso para decirles que los nombres siempre tienen una historia, siempre son significativos y aún más en los tiempos bíblicos. A veces un nombre sugería una característica de una persona, como en Adán, por ejemplo, que significa tierra o suelo, fue extraído o fue formado del polvo.
Un nombre bíblico podría registrar algún aspecto del nacimiento de la persona. Por ejemplo, Moisés literalmente significa extraído o sacado. ¿Por qué? Porque recibió su nombre cuando su madre lo extrajo del río, lo sacó de las aguas. Los nombres a veces expresan la reacción de los padres ante el anuncio del nacimiento. Un ejemplo es Isaac, que significa risa, porque cuando a Saraí le dicen vas a tener un hijo en tu vejez, ella se rió, no lo podía creer. Los nombres bíblicos a veces podían comunicar un mensaje de parte de Dios. Un ejemplo es el profeta Oseas, que nombró a uno de sus hijos Lo a mí, que significa no sois mi pueblo. Fue en un momento en que Dios se ofendió por el abandono de su pueblo. Todo esto para decirles que los nombres denotaban carácter, poder, responsabilidad, propósito y autoridad. En otras palabras, un nombre no era solo una palabra. Un nombre era una identidad, una revelación. Un nombre tiene la capacidad de forjar y validar a una persona. Cuando se daba un nombre, no solamente era un nombre pronunciado, era una profecía declarada. Y esto me lleva a 3 puntos que quiero compartir con ustedes sobre el poder de nombrar. Número 1, hombres, presten mucha atención. Dios te ha dado el poder de nombrar para que puedas profetizar. Di conmigo, profetizar. Desde el comienzo de la creación, el propósito de Dios para el hombre ha sido que Él reine sobre la creación. Con ese fin en mente, la deidad vio necesario crear al hombre a su imagen y semejanza. Debemos entonces saber qué es lo que Dios usó para crear el mundo y todo lo que hay en él. Cuando Dios se preparó para formar la creación, no se arremangó la camisa y dijo vamos a ponernos a trabajar. ¿Sabes qué hizo? Habló. Él nombró las cosas a existencia. Con su habla, el Señor formó todo el mundo y lo que en él existe. Y comenzó con el primer mandato: hágase o sea la luz. Eso fue lo primero que vimos en la narrativa de la creación. Estaba oscura la tierra y Dios dijo sea la luz, y se prendió la luz sobre el planeta Tierra. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que el sol y la luna, las lumbreras, no fueron creadas hasta el 4.º día de la creación. La luz en el primer día, pero las lumbreras en el 4.º día. Quiere decir que existieron 3 días con luz, sin lumbreras para explicar la luz. Usted me pregunta, pastor, entonces ¿qué alumbraba la tierra? La palabra de Dios era bastante y suficiente. Y entonces, pastor, ¿por qué Dios nos dio el sol y la luna? Para darnos una explicación científica, porque si no ustedes se iban a volver locos, ustedes que no tienen fe. Pero Dios no necesitaba el sol y la luna. Su palabra era suficiente para darnos luz. Te lo digo para que sepas que servimos a un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Servimos a un Dios que con su habla crea cosas de la nada. Y si fuimos creados a su imagen y semejanza, hay poder en sus palabras y también hay poder en nuestras palabras. Imagínese cuán poderoso es el habla si todo lo que ves en el mundo físico y tangible se produjo a través de él. Ahora imagina lo que Dios quiere hacer en tus palabras y a través de tus palabras. Él puede usar tu habla para allanar el camino hacia tu destino. Él puede usar tus palabras para guiar a las personas que amas e influencias hacia sus destinos. Varones, préstenme mucha atención. Fuiste diseñado con el poder de nombrar, pero te debo decir que nombrar las cosas requiere que alces tu voz. Necesitamos hombres piadosos, temerosos de Dios, que sepan alzar la voz en una generación donde muchos hombres han quedado en silencio. En las personas de fe existe una relación dinámica entre lo que creemos y lo que decimos. Lo que creemos y lo que profetizamos. Déjeme mostrarle algunas escrituras sobre la relación entre creer y hablar. Por ejemplo, Romanos 10, 9 al 10. Dice, si declaras con tu boca, si declaras abiertamente
que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Mire la combinación requerida para la salvación. Tienes que creer con tu corazón, pero tienes que confesar con tu boca. Vamos a otro ejemplo. Marcos 11:23. Jesús les dijo, les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. ¿Volvieron a ver esa relación entre lo que crees y lo que hablas? Tú le puedes hablar a la montaña que se vaya al mar, pero tienes que creer que sucederá en tu corazón. Otro ejemplo, 2 Corintios 4:13, dice el apóstol Pablo: escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Se establece un patrón, queridos hermanos. La fe involucra creer así como hablar. Tal vez por eso el salmista escribió en el Salmo 91 versículo 2: declaro lo siguiente acerca del Señor: Él es mi refugio, mi lugar seguro, mi Dios, y en Él confío. Miren lo que dijo el salmista: esto es lo que yo declaro. Él pudo haber dicho: esto es lo que yo creo acerca de Dios, pero él sabía la importancia de hablar en voz alta. No solamente creer en silencio, sino hablar en voz alta lo que crees. David sabía del poder que hay en el hombre para nombrar. Mi pregunta, varón de Dios, en esta tarde es, en este Día de los Padres: ¿qué hay en tu boca? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás callando? ¿Qué hay en tu boca? Porque cuando tú vas al médico, lo primero que te dice cuando finalmente entra al cuarto, te dice: abre tu boca y pone una luz. ¿Sabes por qué es lo primero que te dicen? Porque tu boca y tu lengua pueden decirte mucho de lo que está pasando en tu cuerpo físico. En la boca se denota si hay infección, si hay deshidratación, si hay deficiencia de vitaminas o algún otro tipo de enfermedad. Perder la voz, por ejemplo, es evidencia definitiva de que hay enfermedad. Lo mismo se aplica espiritualmente. Lo que está en tu boca denota tu condición espiritual. Lo que hablas y lo que callas apunta a tu condición espiritual. Proverbios 18:21 dice: la lengua puede traer vida o puede traer muerte. Volvamos a ese momento en que la tierra estaba vacía y desordenada, estaba oscura. Cuando Dios vio esa oscuridad por primera vez, Él no se quedó atorado pensando: ah, caray, está tan oscuro allá afuera. No, Él dijo: la solución está en mi habla, la solución está en mis palabras. Así que Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Vemos el mismo patrón en Jesús, Dios encarnado en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Jesús habló a una tormenta y se detuvo. Habló a una higuera y se secó. Habló a los demonios y estos huían. Hablaba a los enfermos y eran sanados. Jesús hablaba a los muertos y resucitaban. Dicen los teólogos que había tanto poder en las palabras de Jesús que cuando se paró ante la tumba de Lázaro tuvo que ser específico y decir: Lázaro, ven fuera. Porque si Jesús hubiese dicho nada más: ven fuera, se levantan todos los muertos. Había tanto poder en él que él tenía que ser específico. Y he venido para decirte que tú, que has sido creado a imagen y semejanza de Dios, hay poder en tus palabras, poder para profetizar, poder para declarar, poder para nombrar. Quiero decirte que es hora de que los hombres de Dios se levanten en la autoridad de Jesús y aprovechen esa poderosa licencia que se les ha dado, el poder de nombrar. Hombre de Dios, estoy aquí para decirte que tu boca es un bálsamo sanador.
Estoy aquí para decirte que hay poder en tu paladar, hay dinamita en tu dentadura, hay victoria en tu voz, hay sabiduría en tu saliva, hay gracia en tu garganta. Y mi oración el día de hoy es que salgas de aquí decidido a abrir tu boca, a alzar tu voz y dejar que ríos de agua viva se levanten en tu corazón y fluyan de tu interior. Le pido a Dios que salgas de aquí decidido a retomar el rol en la casa que te pertenece, el de sacerdote en tu hogar. Porque hay muchas voces en este mundo perverso detrás del oído de tus hijos, detrás del oído de tu esposa. Y no nos podemos dar el lujo de estar apáticos y de guardar silencio. Tenemos que levantar la voz y profetizar, porque Dios nos ha dado el poder de nombrar. Lo que me lleva a punto número 2 de nuestra plática. Se nos ha dado el poder de nombrar, no solamente para profetizar, sino también para proteger. Di conmigo, para proteger. Quiero leer el capítulo 2 de Génesis, pero ahora quiero que le preste atención especial al orden secuencial de las cosas. Mire, capítulo 2, versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Versículo 18, ojo. Luego de estas cosas que acabamos de leer, el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Esto es lo que espero que haya notado: que Adán fue colocado en el jardín para cultivarlo y cuidarlo antes de que Eva estuviera presente. ¿Me escucharon bien? Antes de que Eva entre en la escena, Adán ya tenía un lugar para vivir y un trabajo que hacer. Ojo, muchachas solteras, tomen nota. ¿Sí? Búsquense a alguien que tiene un lugar donde vivir y un trabajo que hacer. Porque un hombre irresponsable no es digno de llamarse esposo. ¿Está conmigo? Ahora, Dios le dijo a Adán: cuida del jardín. La palabra hebrea para cuidar significa vigilar o proteger. Escúchame bien. Cuando Dios le dice: quiero que cuides del jardín que te estoy dando por hogar, tienes que vigilarlo y tienes que protegerlo. Ahora la pregunta es: pastor, ¿protegerlo de qué? ¿O protegerlo de quién? ¿No se supone que este era como un paraíso, una utopía perfecta? Bueno, casi. No debemos olvidar que en el jardín todo parecía muy bien, pero también había una serpiente rondando por ahí. Y era el trabajo de Adán vigilar y proteger el jardín. Era la responsabilidad de mantener a la serpiente fuera del jardín. Estoy aquí para decirte que la guerra espiritual estuvo presente desde el principio, y Satanás sigue siendo la principal amenaza para nuestras vidas y nuestras familias el día de hoy. Hasta ese día de la serpiente y del fruto prohibido, vemos que Adán había estado hablando mucho, no se callaba Adán. Había estado nombrando cosas a diestra y a siniestra, pero por alguna extraña razón, cuando aparece Satanás, Adán calló su boca y no le dijo nada ni a Eva ni a Satanás. Se recostó hacia atrás, pasivo e indiferente, mientras ellos dos interactuaban. Para cuando llegamos al próximo capítulo, Génesis 3, vemos a un Adán no solamente mudo, sino también mandilón. Se rieron, pero no es chiste. Ya no es la autoridad de Adán que se resalta, sino la sugerencia de Eva. Hombres, les tengo que hacer una advertencia aquí. Tenemos que aprender de estas cosas, por favor, esposos, ¿sí? A las mujeres, esto es un anuncio de calidad pública, va gratis, es un bono que estoy regalando a todos los hombres casados. A las mujeres les gusta platicar, ¿ok? Les gusta platicar. Las mujeres hablan por día
en promedio de 13,000 a 20,000 palabras por día. En comparación, los hombres hablamos de 7 a 10,000, de 7,000 a 10,000 palabras por día. Escúcheme bien, las mujeres 13,000 a 20,000, los hombres de 7 a 10,000. Por eso cuando usted, varón, llega a la casa del trabajo y su esposa le dice, ¿cómo te fue? Usted ya lleva 6,999 palabras y le queda una, ¿y qué le dice? Bien. Fin de conversación. Préndanme la tele, no me molesten, voy a descansar. Bien. Pero usted le pregunta a ella, no se le ocurra. Amor, ¿y a ti cómo te fue? Ella va a la mitad de sus 20,000 palabras y se las tiene que acabar. Pues fíjate que me levanté a las 5 de la mañana, el hijo se vomitó y te empieza a dar toda la reseña de su día. A las mujeres les gusta platicar. Digo advertencia a hombres, porque si usted no platica con ellas, con alguien se van a acabar sus palabras. Eva es evidencia de que se les puede aparecer una serpiente y con la serpiente van a hablar, pero con alguien se van a acabar sus palabras. Así que escúchenlas, conversen. Yo sé que nos cuesta, pero se ha sacrificado. Esto es parte de su tarea como hombre, ser comprensivo, ponerse en su lugar, escuchar y pedirle a Dios sabiduría. ¿Amén o no amén? La humanidad quedó maldecida, no solo por el pecado de Eva, sino por la pasividad de Adán. Porque Adán debió haber alzado la voz. Él debió haber estado platicando con su mujer y no la serpiente. Era Adán quien debió haberse interpuesto. Se debió haber metido en esa conversación y decirle a Satanás, cállate, tú no tienes autoridad sobre mi mujer. Era Adán quien debía haber elevado la voz para proteger a Eva. No te creas del mentiroso, es padre de mentira. Tú sabes bien que no debemos comer del fruto prohibido. Pero no, al contrario. Vemos que él participa del pecado. Contrario a lo que muchos de nosotros aprendimos en los libros de cuentos, en las imágenes y clases de escuela dominical, Eva no estaba sola cuando la serpiente la convenció a desobedecer a Dios. Mire lo que dice Génesis 3:6. Así que Eva tomó del fruto y lo comió, y después le dio un poco a su esposo, que estaba ¿dónde? Con ella. Allí estaba él cuando todo esto sucedió. Y en lugar de alzar la voz y de interponerse a la desobediencia, él también comió. Y lo interesante es que aunque Eva comió primero, Dios fue a buscar a Adán. Cuando Dios dijo, tienen que rendirme cuentas de lo sucedido, Él mandó buscar ¿a quién? A Adán. La que pecó primero fue Eva. Pero Dios buscó a Adán por su puesto de liderazgo. Hombres, estoy aquí para decirte, te guste o no te guste, tú eres un líder. Tú fuiste diseñado a ser un líder. Lo que haces o no haces, lo que hables o no hables, todo influye de alguna manera o de otra. Puede ser que seas horrible en práctica, pero en posición tú eres un líder. Has sido llamado a liderazgo, y como hombre, en última instancia, tú eres el responsable de aquellos dentro de tu dominio que Dios te ha dado. Génesis 3:9 dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esa es mi pregunta el día de hoy. ¿Dónde están los hombres? Y esa pregunta, ¿dónde estás?, no era fundamentalmente una cuestión de ubicación. Dios sabía dónde estaba localizado Adán, en el Edén, porque Dios estaba ahí con él. La pregunta no es cuestión de ubicación, es cuestión de posición. Yo sé dónde estás, pero ¿dónde estás en cuanto a tu papel, tu asignación, tu posición, tu liderazgo? En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, Dios estaba decidiendo si destruir una ciudad o no. Y dice, busqué a alguien. Otra versión dice, busqué a un hombre
que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a un hombre que se pusiera en la brecha de la muralla para que no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. ¿Qué significa todo esto, pastor? Espiritualmente hablando, significa que la voz de un hombre habla de su gobierno y de su responsabilidad. Y nuestro país y nuestros tiempos hoy más que nunca están clamando por hombres que estén presentes, que levanten la voz, que profeticen, que protejan y que gobiernen bien. A gritos te lo pide el mundo el día de hoy, hombre de Dios. Y si no puedes oír el grito, es porque no estás escuchando. El grito está en todas partes, es innegable, está en el latido del corazón de cada niño nacido o criado sin un padre, está en el sueño de cada mujer ahogado por un hombre irresponsable, está en cada alma solitaria de una mujer soltera que busca un hombre digno para casarse. Está el grito en la iglesia y la comunidad, falta de contribuciones masculinas significativas. Te quiero decir que las estadísticas demuestran que en los hogares donde el padre está ausente, los niños tienen mayores probabilidades de tener trastornos de comportamiento, de abandonar la escuela, de huir de la casa, de consumir el alcohol y las drogas, de terminar en la prisión y también de suicidarse. ¿Sabes lo que significa todo esto? Significa, hombres, que eres muy necesario, eres esencial, eres vital. No podemos vivir sin ti aplicado a tu asignación. Tú marcas toda la diferencia en el mundo. Tu poder de nombrar te distingue como un hombre valoroso y esforzado, como un hombre con poder para cambiar su contexto y su entorno, porque Dios te diseñó con ese poder. El poder de nombrar para profetizar y para proteger. Y número 3, para pilotear. Necesitamos pilotos. La familia es una nave. Tu negocio es una nave, la iglesia es una nave. Necesitamos pilotos que sepan dirigir, que sepan liderar. Necesitamos hombres que se harten de la dirección que lleva su vida actualmente y que se levanten con la voz en alto para dirigir con su poder de nombrar. Santiago 3, versículos 3 al 5 dice: podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán. Por fuertes que sean los vientos, escúchame bien, los ataques en esta época son fuertes, pero aún así el poder de tu lengua es más fuerte y más poderoso. De la misma manera dice, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Santiago usa dos metáforas. Usa un pequeño freno en la boca de un caballo y un pequeño timón en un barco enorme para hacernos entender que no debemos dejarnos engañar por el tamaño de nuestras lenguas. Tan pequeña como es la lengua, tiene el poder de determinar la dirección completa de tu vida. Incluso muchos han vivido en la dirección incorrecta por algo que se pronunció sobre tu vida cuando eras pequeño, cuando eras impresionable, cuando las palabras te marcaban y te definían. Y piensas que ahora de adulto eso ya es algo del pasado, pero has cargado con una maldición que se declaró sobre tu vida. Ni te has dado cuenta lo poderoso que esas palabras han sido sobre tu vida. Te convencieron de que eras un bueno para nada, te convencieron de que nunca ibas a triunfar, te dijeron que eras un hijo no deseado. Y has cargado con esa maldición toda tu vida, y por eso parece ser que tu vida, por más que lo intentes, nunca cobra la dirección correcta. Las cosas no te salen como las planeas. Estoy aquí para decirte que si ese es tu caso, si una maldición te ha llevado en la dirección equivocada, el día de hoy Dios está aquí para levantarte y recordarte. Tú tienes una voz y se pronunció una maldición sobre ti, pero hoy puedes hablarle con tus propias palabras a esa maldición
y la puedes desarraigar de tu vida para siempre. Tú puedes levantarte con la autoridad de Jesucristo y escribir una nueva historia para ti y para los tuyos. Se derramó una sangre, la sangre de Cristo es la tinta roja que Dios pone en tus manos el día de hoy para que tú escribas un nuevo destino. No tienes que vivir a la merced de lo que alguien más dijo que ibas a hacer, porque hay un Dios allá en lo alto que dice: tú eres mi hijo, tú eres comprado, tú eres bendecido, tú eres victorioso. Aquí está, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere cambiar tu historia, pero se quiere valer de hombres que se levanten a escribirla. Esto es lo que decía Jesús cuando le estaba enseñando a los discípulos acerca de los malos efectos de la amargura, la falta de perdón y la ofensa. En Lucas 17, versículo 5, los apóstoles le dijeron: Señor, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? En contexto le estaban diciendo: ¿cómo podemos perdonar? ¿Cómo podemos sacar la amargura y el resentimiento? Y el Señor respondió: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Mire bien esto. Me encanta la matemática de Dios. Dios dice: hombre, escúchame bien, porque muchas veces estamos esperando llegar a un nivel de madurez espiritual o de perfección para llegar a creer que Dios nos puede utilizar. Pero tú no tienes que ser perfecto. Tú puedes ser imperfecto e impactante a la misma vez. Si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Sabes por qué tu fe no tiene que ser tan grande? Porque tu Dios es grande. Y una fe pequeña puesta en un Dios grande, como quiera mueve montañas. Una fe pequeña puesta en un Dios grande todavía hace milagros. Una fe pequeña puesta en un Dios grande sigue siendo poderosa, porque no es por tus méritos, es por los méritos de Dios. No se trata de quién eres tú o qué puedes articular con tu boca. Se trata de lo que Él puede hacer con lo poco que tú le entregas. Ese es el Dios al cual servimos. Yo sé que llegaste y no todas las cosas en tu vida están en orden. Bienvenido al club de hombres. Esa es la realidad de todos nosotros. No tenemos todas las cosas en orden, pero tenemos un Dios que nos alinea. Tenemos un Dios que nos disciplina. A veces el ser padre nos hace olvidar que somos hijos, que tenemos un Padre celestial. Y yo estoy aquí para decirte: no tienes que ser perfecto porque Él es perfecto. No tienes que ser fuerte porque Él es tu fuerza. No tienes que saberlo todo porque Él es omnisciente. Si tú vienes a Él y te rindes ante Él y tienes fe tan pequeña como una semilla de mostaza, puedes decirle a ese árbol de amargura, de resentimiento, de falta de perdón: desarráigate y vete al mar, y te va a obedecer. Pero nota que Jesús dijo específicamente que debes hablarle al árbol. Debes hablarle. Tus palabras son las que determinan tu dirección. Debemos aprender a practicar esto en las cosas sencillas. Yo he atestiguado, fui pastor de jóvenes muchas veces y me tocaba a veces tratar con los jóvenes y los hermanitos de los jóvenes y a veces visitarlos en casa. A mí me ha tocado atestiguar, a veces entre familia. El niño bota la leche o se le cae la coca o la soda y el papá le salta encima. Bueno, para nada, nunca sabes hacer nada bien, no te puedo confiar nada. Y le dice: animal, bruto, menso. Tenga cuidado, porque luego el niño le cae con calificaciones bajas en la escuela y usted le reclama, pero usted le profetizó. Usted le dijo que era un burro. Usted le dijo que era un bueno para nada. Yo por eso mis hijos, como cualquier otro niño, a veces botan la leche. Botan la leche. Pero yo he aprendido, por más que uno quiere, ¿verdad? Porque es un fastidio recoger y botan la leche. Ah, muchacho, astronauta. Yo le digo algo bonito, porque por fe, por fe. En peligro terminan manteniéndome, ¿por qué no? ¿Sí o no? Hábleles bonito.
profetíceles, pilotéelos, deles dirección. Yo a mis hijos no los bajo de campeón. Ese es mi apodo favorito para mis hijos. ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo te fue hoy, campeón? ¿Cómo te fue en la práctica del básquetbol, campeón? Aunque pierda, le digo, campeón, fue un buen esfuerzo. Y de ahí no los bajo. ¿Sabes por qué? Porque yo sé el poder de nombrar. Nos da la capacidad para pilotear a la familia. Tú estás profetizando, créelo o no. Tú piensas que tus palabras son livianas, que no tienen peso. Déjame decirte, tú estás marcando el camino con tus palabras. Varón de Dios, levántate, cambia tu vocabulario y cambia tu dirección. Tu destino es como un niño. Puedes matar o construir su futuro con sus palabras. Hay que nutrirlo, hay que hablar con él para verlo crecer a tu destino. Te insto, deshazte del lenguaje que maldice y que destruye. Elimina el discurso contraproducente. Ese lenguaje lo aprendiste, quiere decir que lo puedes desaprender. Ese lenguaje de derrota, de desesperación, de enfermedad, de divorcio. Adopta un nuevo vocabulario de fe, de victoria, de gloria, de bondad, de propósito, de promesa y de poder. Si se te acaban las palabras, vete a la palabra de Dios. Es lo más poderoso, recita la palabra de Dios. Es como una espada de dos filos. En el griego, dos filos significa dos bocas. ¿Sabes por qué? Porque una boca es cuando resalta la letra de la Biblia, sale de la boca de Dios. La segunda boca, el segundo filo es cuando sale de tu boca. No hay nada más poderoso que cuando un hombre toma lo que salió de la boca de Dios y luego sale de su boca y él lanza ese dardo, lanza esa flecha, lanza esa espada de dos filos para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Cambia tu vocabulario y cambia tu destino. Déjeme terminar. El componente principal sobre el cual descansa este poder es la autoridad del gobernante. Escúchame bien. Tú no puedes ejercitar tu poder de nombrar a menos que estés bajo el poder del nombre que es sobre todo nombre. Escúchame, las palabras no son un abacadabra mágico que nada más porque sí van a cambiar tu entorno. Tú no puedes ejercitar tu autoridad al menos que estés bajo la autoridad correcta. Tu poder para nombrar descansa en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Dice 1 Corintios 11:3, hay algo que quiero que sepan, la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de todo hombre es Cristo. Hay gente que viene y me dice, pastor, hable con mi mujer, porque no es sumisa, no me empaca lonche, no me plancha, no me trata bien, no me respeta. Escúchame bien, el 99% de esos casos es por esto, porque tú quieres encabezar, pero tú mismo no tienes cabeza. Tú quieres señorear, pero tú mismo no tienes alguien que señoree sobre ti. Y tu liderazgo depende de que tu cabeza sea Cristo. Hay una cosa que quiero que sepan, dice el apóstol, que Cristo es la cabeza de todo hombre. No es que ella no se quiera someter, es que tú no estás sometido a tu cabeza y estás pidiendo algo, estás pidiendo cosechar algo que no has sembrado. Escúchame bien, las mujeres me pueden desmentir si estoy mal, pero las mujeres alegremente y voluntariamente están dispuestas a seguir el liderazgo de un hombre cuya cabeza es Cristo. Todas las mujeres dicen, si me vas a amar como Cristo amó la iglesia, si vas a sacrificar como Cristo sacrificó por la iglesia, si vas a defender mis hijos y mi casa y mi hogar como Cristo defiende a sus hijos, yo con todo gusto, voluntariamente me someto a tu liderazgo, me someto a tu visión, sigo tus pasos. Ahí está la clave.
Ahí está la clave. Pero nuestra cabeza, varón de Dios, tiene que ser Cristo. Satanás sabía esto cuando se acercó a Eva en el jardín. Cada referencia bíblica de Dios en relación con Adán, en los primeros 2 capítulos de Génesis, se hacen como Señor Dios. Cuando la Biblia habla de Dios en relación a Adán, le llama Señor Dios. Señor Dios. Pero cuando Satanás se acercó a Eva para tentarla, no se refirió a Dios como Señor Dios. Él dijo: con que Dios dijo que no debes comer del fruto. En verdad Dios dijo. ¿Sí notaron lo que omitió Satanás? La palabra Señor. Porque al hacer esto, Satanás, de manera sutil y deceptiva, sacó a Adán y a Eva de debajo del señorío de Dios. Omitió el nombre Señor, manteniendo el concepto de religión sin relación, de voluntad, pero eliminando la autoridad y el señorío divino. Hombres, es tiempo de volver a poner al Señor en su lugar correcto. Tú vas a experimentar la autoridad para la que fuiste creada cuando tú te sometas al señorío de Dios. No caigas en la trampa de Satanás. No eres independiente, no eres autónomo. Somos ovejas de Jesucristo, somos sus hijos, y cuando nos sometemos a su liderazgo y a su señorío, entonces se manifiesta el nuestro. Hombres, solo al volver a poner al Señor en la ecuación vas a experimentar ese poder que se te ha dado. Eso es exactamente lo que hizo Josué más adelante en las escrituras, cuando se paró ante el pueblo de Israel, agarró a sus hijos, agarró a su familia y dijo: escojan todos ustedes a quién van a servir. Cada quien tiene derecho en su casa, en su hogar, pero en cuanto yo y mi familia, dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando Josué dijo: es mi casa, él estaba revirtiendo el efecto Adán. Adán, que se recostó y dejó que Eva hablara con Satanás, con la serpiente. Josué dijo: yo no voy a cometer el mismo error. Mis hijos no le pertenecen a la serpiente. Mi familia no le pertenece a la calle. Mi familia no le pertenece a lo que dice la sociedad. Es mi familia, es mi matrimonio, son mis hijos, es mi casa, y yo determino, yo y mi casa serviremos al Señor Dios Todopoderoso y verdadero. Escúchame bien. Josué estaba diciendo: no voy a ser pasivo cuando necesito estar activo. No voy a recostarme cuando debo estar vigilante. No voy a callar cuando debo estar profetizando. Mi casa, mi matrimonio, mis hijos, mi familia le pertenecen a Dios. Es hora de revertir el efecto Adán y volver a poner a Dios en su lugar que le corresponde como cabeza nuestra, hombres de Dios, y luego vamos a ejercer nuestro poder de nombrar. Estoy aquí para decirte: tu voz representa tu autoridad. Yo voy a pedirte en este momento que tú te pongas de pie. Escucha bien lo que vamos a hacer. Algo poderoso va a suceder. Algo poderoso va a suceder en este momento. Yo quiero que oremos por los papás primero. Ya les aplaudimos, ya los felicitamos, vamos a orar por ellos. Pero luego los papás van a orar por nosotros y vas a ver lo que Dios va a hacer. Extiende tu mano hacia tu papá, tu hermano que está allí, todo el que sea papá. Levante la mano para que alguien le ponga manos allí. Si están sus hijos, si está su esposa, si está su familia, mejor. Algún amigo, un pariente. Y vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por estos hombres valerosos y esforzados que nos has dado, necesarios en nuestras vidas, con un potencial increíble. Declaramos bendición sobre sus vidas. Nunca los dejes, nunca los desampares. Guárdalos en el hueco de tu mano. Que no les falte nada, Señor. Pedimos que les guardes en salud, en victoria, que les sigas dando creatividad, eficacia para traer el pan a la mesa, para
para forjar los destinos de los hijos, para encaminar el hogar hacia las bendiciones que ya has predestinado. Te damos gracias por sus vidas. Ayúdanos a honrarles. Ayúdanos a reconocer su papel y apoyarles a ser hijos entendidos, obedientes, honrosos. Permítenos ser cónyuges que también contribuyen, que animan, que fomentan esa virtud de liderazgo que existe en los hombres. Los declaramos bendecidos en el nombre